Muy buenas, mi nombre es Laura y soy la coordinadora del equipo de oposiciones técnico ferroviario para preparar el curso de las oposiciones de ADIF. Si estás viendo este vídeo, pues es porque tienes interés en estas oposiciones y también en saber nuestro método, ¿no? Cómo es nuestro curso. La idea es que este vídeo sea unos 30 o 40 minutos y que en él pues puedas resolver esas dudas que tenéis todos, ¿no? Cuando nos llamáis, que siempre pues bueno, tenéis dudas parecidas, que son fundamentalmente pues cómo es el trabajo en AIR, qué se hace, qué categorías existen, qué categorías preparamos y cómo es nuestro curso. De todas formas, tendréis también acceso al curso de la sesión introductoria de la OEP 2025 del año pasado. Nosotros siempre en todos los cursos lo iniciamos con una sesión de unas 4 horas. Entonces, en esas 4 horas vemos todo con muchísimo más detalle. También vemos las bases de ese año, las plazas, o sea, los perfiles, incluso también ratios y mucha más información que si queréis podéis consultar sin problema. O sea, eso, sé que son 4 horas, pero podéis avanzar, podéis ver la parte que más os interese. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, voy a presentar porque tengo aquí varias personas conmigo, como podéis ver. Eh, por un lado está Francisco. Francisco, pues bueno, lleva más de 20 años preparando oposiciones, ¿vale? Para el Ministerio, pues bueno, oposiciones de Ingeniería de Caminos, de Medio Ambiente, de diversas comunidades. Y desde hace unos años, pues en su academia también se prepara ADIF, que es pues con el equipo de oposiciones técnico ferroviario, que está aquí conmigo también, que son Carlos e Inma. Aquí, bueno, el que empezó realmente fue Carlos en la OEP 2020. Yo fui alumna y desde entonces pues me uní y con él. Y al cabo de un par de convocatorias más, pues fichamos a una alumna también, que es Inma, y desde entonces pues estamos los tres. Vamos, o sea, como podéis ver, son 7 las convocatorias que llevamos preparando. Creo que tenemos, o sea, que conocemos el proceso de verdad al dedillo. O sea, Adif ya no nos puede sorprender con más cambios de bases o de requisitos o de titulaciones. O sea, y luego también hemos visto casuística de todo tipo, ¿vale? Con alumnos, bueno, pues desde titulaciones, requisitos, como acreditar méritos como tal. O sea, tenemos muchísima experiencia de verdad. Lo conocemos además de primera mano porque lo hemos vivido también, que eso pues creo que es bastante importante. Y bueno, o sea, nosotros os acompañamos no solo en lo académico, sino también un poco incluso en lo personal, ¿no? Que eso lo podéis comprobar si queréis. La mejor manera, pues leyendo opiniones de personas que han estado, pues como tú, ¿no? En esa Ujú. situación, que las podéis ver en nuestra web, en las opiniones. Entonces, bueno, entrando en materia, ¿qué perfiles preparamos? En oposiciones técnico-ferroviario nos centramos en los perfiles de técnico y de cuadro técnico. Quizás sabes lo que son esos perfiles, pero quizás no. En ADIF, básicamente, bueno, para entrar desde fuera hay 3 posibles categorías a grandes rasgos. Una es personal operativo, que no requiere de titulación universitaria. Otra es cuadro técnico y otra es técnico, que esas dos sí requieren. En cuadro técnico se requiere una titulación nivel 2 meses, que son pues básicamente diplomaturas, ingenierías técnicas, grados, ¿de acuerdo? Y luego en técnico pues se requiere un nivel 3 que es grado más máster, las antiguas licenciaturas, ingenierías superiores. Una vez dentro del trabajo es cierto que no tiene a lo mejor mucha diferencia, o sea, una vez que está dentro depende un poco del área, ¿no? Pero no hay tanta diferencia. En lo que sí que hay más diferencia, como podéis ver aquí, es en el salario, ¿no? Obviamente con personal operativo también hay diferencia en salario. ¿Por qué no preparamos nosotros personal operativo en oposiciones técnico-ferroviario? Pues en realidad el motivo es por volumen, ¿no? O sea, el personal operativo al final, al no requerir una titulación universitaria, pues se presentan muchísimas más personas. Y claro, eso implicaría que ese trabajo que hacemos nosotros de seguimiento, de que nos gusta pues teneros a todos controlados, ¿no? Y ayudaros personalmente, pues no podríamos abarcarlo, ¿no? Si fueseis muchos. Entonces, bueno, ese es el verdadero motivo, porque
preferimos tener menos alumnos, pero estar más centrados en vosotros que abarcar más. Luego ya personalmente, desde mi punto de vista, yo cuando me lo preparé lo hice así también, creo que si tienes una titulación universitaria, realmente merece más la pena apostar por cuadro técnico o técnico. Que Ujú. bueno, luego lo voy a explicar, pero el proceso de movilidad pues lleva su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, si puedes entrar en una categoría superior, pues ese tiempo que ganas. Además, la competencia en personal operativo, al haber también mucha gente que se presenta, también es elevada. Yo, Laura, me gustaría también matizar una cosilla que Sí, siempre, claro. bueno, he dicho, que es que creo que también aportamos más valor añadido en técnico y cuadro técnico porque el examen es Sí, más difícil que el de personal operativo, ¿no? Entonces, eh, totalmente. por eficiencia también de un poco de todas nuestras enseñanzas, el nivel de inglés es más alto, el nivel de psicotécnicos es más alto, mayor número de temario, pues también mayor necesidad de academia, ¿no? Que el personal Eso operativo. es. Sí, ahí es donde realmente se nota, ¿no? Ese empujón que da la academia. Correcto. Hablando así un poco de Adif, ¿no? Que siempre cuando nos llamáis hay dudas, ¿no? Pero ¿sois funcionarios? No, pues nosotros somos personal laboral, Ujú. tenemos un contrato indefinido a tiempo completo. Y luego, bueno, pues una de las también, digamos, cosas más famosas, ¿no? Es los 40 y tantos días de vacaciones. Pero ¿de verdad hay 40, 42? Pues sí, hay todos esos días laborables de vacaciones. Pero bueno, no, o sea, yo siempre digo que aunque eso es verdad y está muy bien, las condiciones es verdad que son buenísimas, pues también el hecho, ese orgullo, ¿no? De estar en una empresa que, bueno, no hace falta, o sea, ahora mismo lo tenemos súper claro, ¿no? Que es clave para nuestra sociedad, o sea, al final el transporte ferroviario es muy, tiene mucho impacto en la vida de muchas personas, entonces, bueno, pues también ese orgullo de trabajar en una empresa así, ¿no? Yo también creo que todos mis compañeros con eso están de Ujú. acuerdo. Hay horario flexible y también algo que nos preguntáis mucho, que entiendo, o sea, al final es algo normal que se pregunte, pues hay teletrabajo por lo general, a partir del primer año. Ujú. Cosas también a tener en cuenta. Esto siempre me gusta contarlo abiertamente porque luego así no hay sorpresas, ¿no? En Adif, cuando entras, la primera plaza que obtienes es provisional, es decir, si por ejemplo he entrado en la dirección de estaciones en Madrid, pues esta plaza es provisional. Luego, en la primera convocatoria de movilidad que te pille desde que tú has entrado, que suelen ser cada 2, 3 años, pues tienes que participar y ahí ya obtienes tu plaza definitiva, que a lo mejor es en Madrid también, pero a lo mejor consigues la misma que tienes o a lo mejor es una que te interese más a la que quieras cambiar o incluso si quieres intentar cambiar de ciudad. En esa convocatoria de movilidad primera en la que te presentas, no puedes intentar ascender. Por eso os decía antes, ¿no? Que sí se puede ascender dentro de Adif, pero tendrías que esperar a la siguiente convocatoria de movilidad. Pero bueno, futuro en Adif, desde luego hay, ¿vale? Porque como os decía, además de esa posibilidad de ascenso una vez que entras, en el caso de que, por lo que sea, os quedéis cerca o no lleguéis a entrar, existe o sea, hay una bolsa de trabajo que se va, digamos, cada convocatoria, cada vez que sale una convocatoria, se reinicia, ¿no? Y entonces esas personas que quedan muy cerca de puestos de plaza, en esa convocatoria, pues durante el año siguiente les pueden llamar para cubrir bajas largas, bajas médicas, por ejemplo, o bajas incluso de maternidad que se alarguen más de la cuenta, ¿no? Hay muchos ejemplos de alumnos que tenemos que han estado en bolsa o que están ahora mismo en bolsa, es bastante común. Y luego, pues bueno, supongo que habrás visto la noticia de el acuerdo ministerial al que se ha llegado para aprobar un número de plazas hasta el año 2030. Esto para nosotros es buenísima noticia. Significa que va a haber convocatorias hasta entonces y os he dejado por aquí el enlace si queréis más información. Así que, bueno, es una apuesta segura el empezar a estudiar estas oposiciones porque, bueno, hay proyección de futuro. O sea, Adif al fin y al cabo es una empresa muy grande, muchísimas personas trabajan dentro de Adif y va a seguir necesitando constantemente eso, pues una renovación, ¿no? Otra cosa muy importante, ¿vale? Que me sorprende a veces cuando hablo con alguno de los alumnos que recién se apuntan o incluso que ya llevan un tiempo apuntados,
que no conocen, no saben manejarse bien en la web de Adif y creo que es fundamental, ¿vale? O sea, en la web de Adif es donde publican las convocatorias en curso, ¿no? La que tú te puedes presentar, pero también están las convocatorias de años anteriores y creo, o sea, que es bastante útil porque, por ejemplo, o sea, bueno, hay tres pestañas, ¿no? En una puedes ver en proceso de resolución, pues la OEP 2025, que se celebró el examen en noviembre, ahora mismo todavía está en curso porque estamos en las fases posteriores, pues puedes acceder, puedes ver qué plazas se publicaron, cuántas, cómo eran las bases, que bueno, las de este año pues no las Ujú. tenemos todavía, pero pueden ser bastante parecidas. Puedes ver la gente que se presentó, no, obviamente no ves los nombres, pero puedes ver el número de los perfiles. Los tiempos, ¿vale? Puedes, por ejemplo, si vas a la pestaña resueltas, pues tienes la OEP 2024, por ejemplo, pues puedes ver todo lo que se iba publicando. Familiarizarte con eso creo que es muy útil para cuando llegue el momento, pues no estar perdido y ser ágil, ¿no? También importante, que esto también algún sustillo tenemos a veces, Adif AV tiene una web independiente, ¿vale? Son empresas independientes, Adif y Adif AV. Y Adif AV publica también una OEP simultánea, pero te tienes que inscribir dos veces, tienes que entrar en su web para ver todo. O sea, tened eso en cuenta porque también hay perfiles que Adif AV Ujú. publica, ¿vale? Laura, ¿me Ujú. permites compartir y explicarlo con un ejemplo claro para que lo vean? Sí, claro. Sí. Porque a veces, yo muchas veces remito a los compañeros para que vean. Bueno, pues esto es muy fácil. Buscas en Adif, ¿lo estáis viendo? Sí. Ujú. Sí. Vale, buscas el acceso a Adif, oferta de empleo Ujú. público. Ahí puedes elegir o bien proceso de solicitud abierto, que ahora mismo no, ¿No o hay? proceso de resolución o resueltas. Si entro en resueltas, voy a ver las convocatorias de años anteriores, 2025, Exacto. 2024, 2023. Por ejemplo, quiero ver qué pasó en la convocatoria que hubo en 2024. Pincho aquí y puedo ver todo el proceso Exacto. del 2024. Si por contra entro, que es lo más, en las plazas de solicitud abierto, que es las convocadas el año pasado, ¿vale? No, perdón, en proceso de resolución, Eso que es. son las convocadas el año pasado que todavía no han finalizado, pues puedo encontrar, por ejemplo, voy a entrar en técnico del año pasado. Aquí tenéis también la demanda intermedio. Entro por aquí. Aquí, en un primer lugar, puedo encontrarme las bases de la convocatoria, que esto es lo que decía Laura, que hay que mirarse bien, porque aquí están los perfiles que se convocan, el número de plazas, también puedes ver todas las cuestiones de las cuestiones específicas de cada perfil, en este caso técnico jurídico, el número de plazas, las ubicaciones previstas, los requisitos que se piden, los datos que se valoran y las funciones que va a realizar. Y también vendrán, más adelante vienen todo lo que os va a explicar ahora Laura de la valoración de los méritos. Lo bueno de esto es que también había una cuestión que también me gusta recalcar, es que muchas veces, bueno, ¿y cuál es el temario? Y dicen, no, ¿y cuántos temas son? Y tal. Más que temario, que en realidad a mí sí que le llama temario, son normas legislativas. Si pincho aquí, puedo ir. ¿Cuáles son las normas del temario común? Pues son estos PDF, que son directamente normas, y lo que hace allí es que me remite a la publicación en el BOE. Si yo pincho aquí, ya igual está deshabilitado, ¿no? Ah, no, aquí. Me Ahí manda al está. BOE. Es decir, no es que sean normas, no es que sean temas como tales, son normas. Y en la Correcto. parte específica, pues había esto para qué perfil y tal. Y por último, también puedo ver lo que decía ella, que puedo ver el proceso de inscripción, cómo fue, la fase primera de oposición, con el examen, con la guía, las plantillas y tal, y por último la fase de concurso. Y de esta manera, pues aquí puedo acceder y tal. La otra cuestión que planteaba ella, que también puedo entrar en Adif alta velocidad. Y es todo parecido, o bueno, por no decir igual, pero es otra página web distinta. Esto es Adif alta velocidad, entro en empleo, oferta de empleo, en proceso de resolución,
Y aquí puedo ver las que se convocaron el año pasado de técnico, con la misma estructura que hemos comentado antes. ¿De acuerdo? Entonces, para tener una idea completa y tal, pues hay que verse todo esto, hay que verse las bases, hay que tal. Y lo que ya ha dicho Laura antes, nos remitimos en muchos casos a que veáis el vídeo de presentación del año pasado, que también quedará colgado junto con este en la página web, porque ahí ya Laura, imaginaros, en 4 horas y pico, lo que da para explicar perfil por perfil, detalles, plazas, notas de corte, titulaciones necesarias, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas, detalles que hoy no vamos a ver en esta clase, pero que a grandes rasgos Laura las va a contar, pero que para entrar en más en detalle os podéis ver ese otro vídeo. Y bueno, y aquí Es ya dejo de nuevo a Laura que continúe. ¿De acuerdo? genial. Venga. Sí, sí, perfecto. Nada, lo único, recalcar que las bases de la OEP 2026 todavía no están publicadas. Lo que hemos visto en plazo de solicitud abierto, todavía no hay nada, pero llegado el momento, pues Adif lo publicará. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver, disculpad, ahora, perdón. Voy a, de todas formas, a enseñaros las plazas que se publicaron en la OEP 2025. En la OEP 2025, en cuadro técnico, pues estos son los perfiles, ¿vale? Jurídico, economía, gestión documental, PRL. Aquí, como es lógico, y ahora os voy a comentar, las titulaciones que se piden, ¿no? Pues a un cuadro técnico de área económica, pues le pedirán unas titulaciones concretas, ¿no? A uno de ingeniería civil le pedirán ingeniería civil, a uno de economías le pedirán, pues, el grado en economía o el grado en administración y dirección de empresas, así, ¿vale? En técnico, igual, aquí podéis ver ejemplos de perfiles que se publicaron el año pasado, tanto en Adif como en Adif Alta Velocidad. Entonces, ¿cuál es el perfil que hasta el momento ha sido así un poco comodín, ¿no? Pues tenemos el perfil de gestión, tanto en cuadro técnico como en técnico. A este perfil se pueden presentar tanto cualquier persona que tenga carreras, diplomatura, grado, si es en el caso de cuadro técnico, o carreras superiores como licenciatura o grado más máster en el caso de técnico, de las ramas de ciencias sociales y jurídicas y también de ingeniería y arquitectura. Es decir, si tengo una carrera, a grandes rasgos, si tengo una carrera de humanidades, por ejemplo, no ha habido ningún año que haya habido algún perfil al que me pudiera presentar. ¿De acuerdo? Esto hasta que nos salgan las bases de la OEP 2026 no sé, no lo reconfirmaremos, pero o sea, yo os hablo de que en las últimas 7 convocatorias, las carreras que han permitido presentarse a perfiles de ADIF han sido de la rama de ciencias sociales y jurídicas, ingenierías, arquitectura. Con todas estas, como digo, os podéis presentar al perfil de gestión. Luego, en perfiles específicos, por ejemplo, ingeniería civil, pues si es en cuadro técnico, grado de ingeniería civil. Si es técnico, grado más máster en ingeniería de caminos, canales y puertos. Siempre en los perfiles específicos, el máster tiene que ser habilitante, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo el grado en Derecho, pero luego no he hecho el máster habilitante que me permite ejercer la profesión de abogado, pues no me podría presentar a técnico. Sí podría presentarme a cuadro técnico jurídico, pero no a técnico jurídico. Si tengo otro máster, me podría presentar, por ejemplo, si es de la rama en cuestión, me podría presentar a técnico de gestión, porque tengo un máster, o sea, tengo esa categoría de técnico, tengo digamos, un título superior, pero no es el habilitante para técnico jurídico. Entonces, me podría presentar a cuadro técnico jurídico, a cuadro técnico de gestión y a técnico de gestión. Esto, como digo, o sea, viendo las bases del año pasado, tú ves los requisitos de los perfiles. También en el vídeo que mencionaba Francisco, ahí damos una presentación de si tengo este título, ¿a qué me puedo presentar? Pero a grandes rasgos es lo que os cuento. O sea, grados o diplomaturas o ingenierías técnicas, cuadro técnico, carreras superiores como licenciatura, ingeniería superior, arquitectura superior o grado más máster técnico,
Y si quiero un perfil de los específicos, tengo que tener, para ser técnico, tengo que tener el máster que me habilita para esa profesión. Esa es la clave, ¿vale? Si tengo otro máster, pues técnico de gestión siempre es como el comodín, ¿de acuerdo? Y si estoy en la rama de humanidades, pues sintiéndolo mucho, de momento no ha habido ningún caso y creemos que este año pues será parecido. Entonces, ¿cómo es el proceso de ADIF? Pues en ADIF, para entrar, es concurso oposición. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una parte de oposición, que es el examen en sí, y hay una parte de concurso, que ahora veremos que consiste en méritos, y en el caso técnico, en méritos más entrevista. Luego lo comentamos. Pero voy a empezar por la parte de oposición, ¿vale? El examen. ¿Cómo es, o sea, qué bloques, ¿no? Entran en el examen de ADIF? Pues desde tiempos inmemorables, ¿vale? O sea, desde siempre tenemos conocimientos generales, inglés y psicotécnicos. Esas son las tres ramas. Nosotros, lógicamente, preparamos las tres, ¿vale? Para que el examen pues, vayáis con todas las garantías. En inglés hay como dos niveles, se supone, ¿vale? En cuadro técnico es como un B1 y en técnico sería un B2, pero nosotros nos gusta decirle B2 plus porque en función del año es cierto bueno, puede ser incluso rozando el C1, ¿no? En psicotécnicos es el mismo nivel en ambas categorías, en cuadro técnico y en técnico, y en conocimientos generales, pues hay un temario, ¿no? Como os ha enseñado Francisco, y este temario se divide en dos, temario general y temario específico. El temario general lleva siendo el mismo bastantes convocatorias y como veremos más adelante es con el que nos sentimos más, digamos, confiados de que va a seguir siendo así, ¿no? Ese temario general suele ser además común tanto para cuadro técnico como para técnico. Entonces es como el que más garantías tiene a día de hoy si yo me quiero poner a estudiar, ¿no? Ese temario general. Luego el temario específico pues va variando. Si voy a cuadro técnico de gestión, si voy a cuadro técnico de civil, si voy a técnico de gestión, si voy a técnico de civil, pues me entrarán más o menos temas diferentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se organiza el examen? Bueno, o cómo se ha venido organizando durante las últimas 7 convocatorias, ¿vale? Que creemos que se puede mantener así. Pues el inglés, o bueno, el total del examen, aunque parezca sorprendente, es nada más que 60 preguntas, ¿vale? 60 preguntas tipo test, así ha sido. Es verdad que parece muy poco, pero es que es así, o sea, el examen dura una hora, o sea, voy a ser pesada, pero no sabemos cuánto va a durar el de este año, ¿no? Pero os hablo de lo que viene siendo en las últimas 7. Una hora y se distribuye, como estáis viendo aquí en este gráfico, ¿no? Inglés y psicotécnicos valen lo mismo, que es un 20% de la puntuación, y el temario, bueno, el temario de conocimientos, que es general y específico, el 60%. El número de preguntas, hay preguntas de reserva, como os decía, el total son 60 más 12 de reserva, que esas no cuentan para la puntuación a no ser que haya alguna impugnación. Se distribuye en 15 preguntas para psicotécnico, 15 para inglés, 15 para el temario general y 15 para el temario específico. Esto para quien sea así ya rápido ya está viendo que las preguntas de temario general y de temario específico cuentan más, ¿no? O suelen contar más, suelen valer más puntos, porque la distribución es el mismo número de preguntas, pero en peso de la puntuación se distribuye de otra manera, ¿no? Entonces, claro, como podéis ver, es un examen. El reto principal es el tiempo en este examen, siempre lo decimos, ¿no? Porque una hora, 60 preguntas más 12 de reserva son 72 y si las quieres contestar todas, pues tiene que ser muy ágil. Es cuestión de menos de un minuto por pregunta, ¿no? Entonces, es ahí donde radica la dificultad de este examen, de llevarlo muy bien para no dudar, ¿no? Ni un momento. Y practicar mucho los psicotécnicos y practicar mucho inglés para que esos bloques no se nos atraganten, que al final son un 40% de la puntuación. Bueno, siempre ha habido, ¿no? El requisito de que hay que tener un mínimo en esos bloques. No, tú no puedes tener un 0 en inglés y muy buena nota en conocimientos. O sea, hay que sacar un 40% de puntuación en cada bloque, ¿de acuerdo? Y para aprobar el examen tener un 50% de la puntuación, o sea, más 50% de los 200 puntos, que no lo he comentado,
que llevan siendo el examen todos estos años, 200 puntos, pues 100, mínimo de 100 para aprobar. Pero bueno, nosotros en oposiciones técnico ferroviario no venimos a sacar un 100, ¿vale? Venimos a sacar mínimo o un 160, de un 160 para arriba, ¿vale? Esos son nuestros objetivos porque realmente es donde nos movemos en puestos de plaza, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, 200 puntos, ¿vale? Sería, quedaros con ese dato, 200 puntos sería el examen. Y ahí finalizaría lo que es la fase de oposición, ¿vale? Luego ya entramos en... Sí, perdón. Solo una cosilla, Laura, que a lo mejor en la gráfica, para decir el 40% de cada uno de los bloques es lo que viene de color naranja, ¿no? Esos 48, Eso, 16, 16 aquí, puntos es la puntuación mínima exigida en cada uno de los bloques. eso es, correcto. Esa es la puntuación, ya digo, mínima, pero no a la que aspiramos. Esa es. Luego, en la fase de méritos, aquí ya es donde estas pueden variar más, ¿vale? O sea, en función de las bases de este año, pues esta información puede ser diferente porque basada en nuestra experiencia, pues cada X años van cambiando, ¿no? En 2025, ¿cómo fue? Pues en cuadro técnico tenemos hasta un máximo de 30 puntos que se pueden conseguir. Esto quiere decir que yo he hecho 200 puntos de examen y ahora, aparte de esos 200, puedo llegar a obtener 30. ¿Cómo? Pues, por un lado, con experiencia laboral. Si tienes experiencia en ADIF, en la misma categoría profesional, que me podéis decir, pero Laura, ¿eso cómo es posible? Pues, como hemos comentado con la bolsa de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si a ti te han contratado con un contrato de bolsa, pues tienes experiencia de este tipo, experiencia 1. ¿Que trabajo en otra empresa que no es ADIF? Pues esto es experiencia 2 que me daría, como veis, 5 puntos menos, ¿no? En comparación con alguien que estuviera dentro de ADIF, que tampoco no es mucha diferencia. Aquí pongo la aclaración de que también incluye trabajadores de INECO y Traxa, porque siempre en ADIF hay contratos de personal de INECO que trabajan prestando servicios en ADIF, pero no son personal de ADIF. Y siempre existe como el bulo, vamos a llamarlo así, de que esas personas puntúan más, tal. A ver, no, se puntúa igual, ¿vale? Si estás en una empresa que no es, o sea, que no tiene nada que ver con ADIF, pero tienes funciones en ese puesto, ahora voy a dar un par de matices con esto, ¿vale? Que si estás en INECO trabajando para ADIF. O sea, experiencia 1 es solo y únicamente que tu contrato sea con ADIF directamente. Si estás mediante otra empresa, es experiencia 2, ¿vale? Y si estás en una empresa de fuera, pues también experiencia 2. Y luego la experiencia 3 son servicios prestados en ADIF, pero en otras categorías. Pues, por ejemplo, yo soy cuadro técnico y me estoy presentando a técnico. Pues puntúo poquito, así ha sido en los últimos 2 años, ¿vale? Y luego otra forma de conseguir méritos, pues con titulaciones adicionales a las que son el requisito para que me presente, como comentaba antes. Si yo, por ejemplo, me presento a cuadro técnico de jurídico y tengo mi grado en derecho y luego aparte tengo un máster, pues ese máster no es requisito para que yo me esté presentando perdón, a cuadro técnico de jurídico, ¿no? Pues bueno, pues lo puedo presentar como titulación adicional y en ese caso son 5 puntos. También otra manera de conseguir 5 puntos, haber aprobado el examen en el mismo perfil el año anterior. Esto en técnico, esto es cuadro técnico, ¿vale? En técnico varía un poquito porque la puntuación es diferente. Fue hasta 35 puntos en lugar de hasta 30. Varían la experiencia 1 y la experiencia 2, pero en esencia es lo mismo, ¿vale? Matices de la experiencia 2 y cosas también muy importantes, ¿vale? Para acreditar la experiencia laboral es necesario tener un grupo de cotización acorde, ¿vale? Esto también o sea, creo que se lo digo a todo el mundo que empieza con nosotros en el curso porque tenéis que mirar vuestra vida laboral, a ver qué grupo de cotización tenéis, porque a lo mejor, o sea, bueno, os lo digo, en técnico se requiere un grupo de cotización 1 y en cuadro técnico 1 o 2. Entonces, si tengo un grupo de cotización 5, ¿me van a contar los puntos? O sea, te digo a día de hoy al 99 que no, ¿vale? Además, en el caso de los perfiles de ingeniería civil, teleco e industrial,
en los últimos años han estado pidiendo que, además de este grupo de cotización, las funciones sean exclusivamente ferroviarias, ¿vale? O sea, que no, así como para perfiles como jurídico, economía, da igual que la empresa en la que estéis sea ferroviaria, que la experiencia sea ferroviaria, eso da lo mismo si son funciones similares a las del puesto, va a valer, pero en civil, industriales y teleco, en los últimos años esta experiencia se ha requerido que sea ferroviaria, ¿de acuerdo? Esto para todo el tiempo estoy hablando de experiencia 2, que es esta de aquí en la mitad, que está en medio, ¿vale? Luego, para saber si me puntuaría el título adicional, pues tiene que ser un título oficial, no valen títulos propios, y eso lo podéis comprobar en el registro de universidades, centros y títulos, el RUCT. Eso pues, lo buscáis en Google, tenéis el enlace aquí también si no, buscáis vuestro título y si aparece es que es oficial. Y por último, lo que os decía, la experiencia de haber aprobado el año anterior tiene que haber sido en el mismo perfil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a cuadro técnico? Pues ya lo tengo todo. Tengo mis 200 puntos del examen y 30 puntos de méritos, es decir, un máximo de 230. Y con eso tengo el resultado de mi OEP. Aquí es donde alguno ya me empezará a preguntar, os empezará a preguntar, entonces, ¿cuántos puntos tengo que sacar? Si quiero hacer cuadro técnico jurídico, ¿cuántos? Vale, aquí va, o sea, depende muchísimo, ¿vale? Del número de plazas que salgan, del número de personas que se presenten, pero es donde os podemos remitir al vídeo, por ejemplo, del año pasado, de la sesión introductoria, que aquí pues enseño un poco los porcentajes, los ratios de algunos de los perfiles. Pero ya os digo, o sea, nosotros lo que siempre decimos, solo necesitamos una. Con una plaza lo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es dar lo mejor de nosotros para conseguir la puntuación más alta. No ir a ese mínimo, ¿no? Sino al máximo de lo que podemos dar. En el caso de técnico, se le suma una cosita más a esta fase 2, que son las entrevistas. O sea, en el caso de técnico hay una entrevista de una consultora de recursos humanos en ADIF, y si es ADIF AV suele haber dos, de recursos humanos y de personal propio de ADIF. Esta entrevista pues también tiene una puntuación que va además, o sea, son los 200, luego los 30 de los méritos y luego, bueno, lo que tengas en méritos y luego lo que obtengas en la entrevista, ¿no? Y ese sería el resultado de la OEP de técnico, ¿vale? La suma de las tres puntuaciones. En nosotros, por supuesto, preparamos a quien llegue a la fase de entrevista, le preparamos, hacemos una sesión individual con cada uno en el que hacemos un simulacro de esa entrevista que creo que además es súper útil y viene súper bien porque te sitúas perfectamente y luego cuando llegas a hacer la entrevista no te pilla nada de sorpresa. Aquí a entrevista van, ya os lo cuento, van 3 por plaza. Una vez que se suman la nota del examen y la nota de los méritos, pues si por ejemplo hay 10 plazas, pues los 30 primeros van a entrevista. 3 por plaza. Entonces, llegamos a nuestro curso. ¿Qué ofrecemos, no? O sea, ya os he explicado cómo es el examen, cómo es el proceso. Pues muy bien, lo resumo. Nosotros ofrecemos todo, ¿vale? O sea, ofrecemos una preparación completa durante todo el proceso, es decir, desde que salen las bases hasta que estás obteniendo tu plaza, os acompañamos en todas las fases. O sea, para lo que es la fase de oposición del examen, pues, como os he dicho antes, preparamos el temario general, el temario específico. Ahora os enseñaré ejemplos de cómo son nuestra documentación, inglés y psicotécnicos. O sea, la preparación del examen completa. Luego, durante la fase 2, que es la de méritos, pues hay que subir documentación, hay que acreditarlos, ¿vale? Aquí también considero que hacemos una labor muy buena con vosotros porque o sea, no es intuitivo, vamos a dejarlo ahí, ¿no? La web, para nada, para nada. La web de ADIF ahí para subir la documentación y cómo hay que acreditarlo y tal, es bastante complejo. Y ahí pues es verdad que os ayudamos siempre muchísimo a todo el que nos lo pedís porque, y vamos, nosotros vamos
escribiendo correos de cada mini paso que hay que dar. O sea, aunque os haya enseñado cómo se entra en la web de Adif y todo eso, pero yo luego los correos los escribo minuciosamente, pues aquí, aquí y tal, ¿vale? Y luego, por último, obviamente, si llegas a técnico a fase de entrevista, como he dicho antes, pues preparamos la entrevista con la sesión personalizada. Y luego también un plus que yo creo que tenemos, que está bastante bien, al final, después de tantos años, tenemos una red de contactos dentro de ADIO bastante amplia, ¿no? Porque son 265 personas las que han entrado ya, camino de los 300 con esta OEP 2025, que se han preparado con nosotros. Entonces, bueno, siempre, como a ellos han recibido la misma ayuda, pues están encantados cuando llega la hora de elección de plazas, pues de ayudaros, ¿no? Si tenéis dudas con alguna que os interese y tal, y ellos están, pues os ponemos en contacto. Entonces, ¿cómo es nuestro material? Pues aquí os voy a dejar, por ejemplo, un extracto de un monográfico. ¿Qué es un monográfico? Pues el monográfico es básicamente la ley que os ha enseñado antes Francisco, que es un BOE, que es todo del mismo color y todo súper monótono y que para descifrarlo necesitas días. Pues eso ya resumido y con sus colores, con un código de colores bueno, pues en rojo está lo más importante, en verde están los actores que intervienen, en marrón si esos actores son de la AGE, ¿no? De la Administración General del Estado. Las fechas las ponemos en naranja, en fin, tenemos un código de colores que facilita muchísimo el estudio. Yo siempre digo que todo el mundo es capaz de estudiarse un BOE, ¿vale? O sea, todos somos capaces. Lo que pasa que esta oposición, si todo va bien y se publica en julio, el examen, si todo va bien, digo, pues será en noviembre. Son 4 meses desde que se salen las bases hasta que es el examen, ¿no? Entonces, todo el mundo es capaz de leerse un BOE, pero ¿a qué ritmo, no? O sea, ¿a qué ritmo te lees tú un BOE y lo entiendes perfectamente y eres capaz de resumirlo? Pues claro, todo ese trabajo que a lo mejor puede tardar una semana, si el BOE es muy denso, pues en unas horas lo tienes aquí ya hecho, ¿no? Esa primera, digamos, criba y también aclaración de ideas, ¿no? Pues creo que nuestros monográficos y las clases, pues son clave, ¿no? Porque todo ese trabajo previo te lo ahorras. Obviamente, luego hay que estudiar, hay que memorizar, eso es lógico, ¿no? Pero ahí yo creo que nuestros monográficos os ayudan muchísimo. Otra cosa que os ayuda, que creo que también son muy útiles, los esquemas, ¿no? Aquí, pues, he traído dos de ejemplo, que además creo que los ha preparado Isma, que la tenemos aquí, que nos puede contar un poco, pues, su opinión, ¿no? Acerca de los esquemas. Pues mira, como bien dice Laura, para una oposición hay que estudiar y hay que estudiar mucho, pero no vale con estudiar mucho, hay que estudiar con estrategia. Y ahí es donde yo creo que los esquemas juegan un papel bastante importante. ¿Por qué? Pues porque los esquemas, el proceso que hacemos para prepararlos, primero nos estudiamos muy bien el temario. ¿Para qué? Pues para entender qué es imprescindible y qué no es imprescindible, qué es principal y qué no lo es. Luego vemos cómo esos conceptos imprescindibles se conectan unos con otros. Y luego tenemos que ver lo más importante, cómo plasmar eso en un papel de manera que vosotros podáis verlo y viendo palabras clave, flechas, diagramas, seáis capaces de revisar ese esquema y ser capaces de reconstruir lo que dice un tema en concreto. Entonces, si el esquema consigue que vosotros, mediante ese repaso, seáis capaces de recordar un tema, vamos, no con detalle, ¿no? Pero para revisarlo, entonces ese esquema está bien hecho. Y ese es el proceso que nosotros seguimos. Y lo que intentamos es que cada esquema sea un mapa del tema o de los conceptos que queremos que repaséis. Así es, aquí vemos uno de la Declaración sobre la Red, que es uno de los temas estrella en ADIF. Y aquí os he puesto otro ejemplo de prevención de riesgos laborales. Ambos son dos temas del temario general, así que apostamos por ellos seguro que van a entrar. Y pues ya veis, o sea, muy visual, pues muy útil para los repasos finales también. Eso es, lo agiliza bastante y luego, como veis, entre ellos, entre sí también son bastante diferentes. Tenemos esquemas, pues, de conceptos para que reviséis procedimientos, procesos, porque cuando lleváis dos temas, tres, no es lo mismo que cuando lleváis 15 o 20. Entonces, el coger un PDF o un papel
cada uno según sus gustos para estudiar, ¿no? Y poder revisar pues todo un punto, todo un tema concreto, pues la verdad es que eso agiliza y os ayuda muchísimo de cara a los repasos finales. Sí, exacto. Luego también os he traído algún ejemplo de, pues lo mismo, un monográfico, pero en este caso de inglés. Nosotros o sea, el inglés lo suelo dar yo y claro, no es inglés como estamos acostumbrados a lo mejor en el cole, ¿no? De gramática, I am, tal. Eso siempre lo digo en la primera clase, no, no. Aquí venimos a ver cómo es el examen de ADIF, ¿no? Lo que a mí me interesa son las 15 preguntas que me van a caer de inglés que no me pillen, ¿no? Entonces es un inglés enfocado totalmente a el examen de ADIF. Nada de, obviamente no hay listening, no hay speaking, o sea, es todo pues fallos comunes que cometemos porque al final son preguntas en las que los hispanohablantes solemos fallar, cosas típicas de gramática que nos creemos que es de una manera y en realidad es de otra. Aquí, por ejemplo, pues os he puesto el ejemplo de el futuro, ¿no? De will versus be going to, que si no te lo dicen, no sabes esos matices, esas diferencias, te llega la pregunta y te suenan bien las dos. Y ya, pues la hemos liado, ¿no? Entonces, yo creo que en el bloque de inglés, de verdad que creo que también marcamos una diferencia total porque es que es enfocadísimo al examen de ADIF. Aquí pues ejemplos de un test de inglés, ¿no? Donde pues son preguntas tipo las que caen en ADIF, que no son exactamente todas de rellenar huequito, las hay de rellenar huequito, pero también las hay de buscar sinónimos, frases equivalentes, ¿de acuerdo? O sea, nosotros ya os digo, enfocado totalmente al examen. También tenemos el bloque de psicotécnicos, que el bloque de psicotécnicos es Carlos quien lo prepara. Lo Ujú. tenemos aquí para que nos cuente también un poco. Como ha comentado antes Laura, básicamente el bloque psicotécnico supone un 20% de la nota del examen. Entonces, aunque parece que es el bloque como que desde un punto de vista externo se deja para el final o no se le presta toda la atención, es un bloque fundamental, ¿no? A la hora de conseguir la nota que nos permita la plaza. ¿Qué hacemos? Hacemos un poco muy parecido a lo que decía Laura, enfocamos a que aprendáis, a que se mejore el rendimiento en el bloque de psicotécnicos en función de los exámenes de los últimos años de ADIF. Os aprendemos a mostrar la dificultad y el tipo de preguntas o cuestiones que realiza ADIF en los últimos años en sus exámenes, ¿vale? En las últimas convocatorias que hemos visto, pues hay como 4 o 5 grupos de preguntas, ¿no? Cálculo numérico un poquito más sencillo, razonamiento lógico, algún tipo de problema como el que estáis viendo en pantalla, ¿no? La resolución mediante una ecuación de una regla de tres. Luego hay preguntas de tipo de comprensión lectora, que llamamos, ¿vale? Y por último también hay un bloque como de preguntas de razonamiento espacial. No hay un temario definido como a lo mejor viene en la parte de conocimientos de que entra este otro tema, sino que aquí es como un temario abierto. Adif puede modificar sus preguntas, un año puede ponderar más las preguntas de cálculo numérico, infraponderar las de comprensión lectora y al año siguiente puede hacer a la inversa. Lo que intentamos es, en función de las últimas convocatorias, ir, digamos, guiándos y haciendo también mostrando los ejercicios tipo de las últimas 7 convocatorias que, como venía diciendo Laura, llevamos dando, ¿vale? Exacto, aquí de hecho hay una de la OEP 2021 La extra. 2021 extraordinaria, por ejemplo, fue una pregunta de examen para que también se le Exacto. pierda el miedo al examen desde una fase temprana, ¿no? No ya solo con los simulacros, que a lo mejor he hecho spoiler, ¿no? Sino Sí, ya desde bueno, no una pasa fase nada. temprana, ¿no? Desde una fase temprana de la preparación, ¿no? Correcto. Bueno, yo Siempre, quería, ya digo, en el bloque psicotécnicos también pasa que os asustáis mucho porque el tipo un poco de ejercicio que os pedimos o que os practicamos con vosotros es de un nivel ligeramente superior al que luego veis en el examen. Yo encantado de que después de salir del examen digáis qué fácil ha sido el bloque de Exacto. psicotécnicos, pero bueno, por eso os pedimos un nivel de exigencia superior. y yo al hilo de esto que habéis comentado del inglés y el psicotécnico, ya Carlos lo ha apuntado, la importancia del bloque de psicotécnico, que al principio, en una primera lectura, la gente lo minimiza. Solo es el 20% y tal, pero bueno, el Sí. inglés pasa lo mismo, solo es el 20%. Y yo a todo el mundo le digo
porque siempre cuando la gente me pregunta, la pregunta que le hago siempre es, ¿te has examinado alguna vez? Y es muy habitual, dice, sí, me examiné el año pasado y tal. Digo, ¿y en qué fallaste? ¿En la parte teórica, en la parte de inglés y tal? Y dice, no, lo típico es, bueno, fallé un poco en todo y tal. Digo, pero bueno, dime qué sacaste en inglés y dime qué sacaste en psicotécnico. Y es que el tema lo que dice, solo es un 20%, pero yo tengo clarísimo que el inglés se puede sacar 40 puntos. Se puede. En el psicotécnico se puede sacar 40 puntos. Sí, Y ya estamos hablando de 80 puntos. de los Si alguien, 200. si alguien recuerda que dijo Laura, vamos a un mínimo de 160 para arriba. Es decir, es que 80 ya es casi la mitad. Es decir, el conseguir 120 puntos en la parte teórica, seamos sinceros, es complicado. Es complicado, ¿no? Acceder, llegar a los 120 puntos y tal. Pero los 40 de inglés y los 40 de psicotécnico es algo que es factible. Si se trabaja, si se estudia, si se machaca, si no se deja un poco de lado por no darle la importancia suficiente, Si no se se pueden infravalores. conseguir los 40 y se pueden conseguir los 40. Y eso es gran parte de la nota de entrar o no entrar. Sí. ¿Vale? Entonces, lo apunto por eso, porque para mí son dos bloques esenciales. Sí, nosotros hacemos muchísimo hincapié en esos dos bloques Son muy rentables, muy y en que rentables. practiquéis, sobre todo psicotécnicos, pero también inglés, porque la agilidad, lo que os decía, el tiempo es aquí la dificultad. Todo el mundo sabe resolver un problema, el problema este, ¿no? Si te pone 5 minutos, 10 minutos, obviamente. La dificultad radica en hacerlo en segundos, ¿no? En un minuto a lo máximo. Eso es, y para eso os Entonces, ensayamos trucos, atajos, reglas eso es. mnemotécnicas, o Sí. sea, un Ahí es conjunto donde de trucos. aportamos el valor. Sí. Entonces, bueno, ya os he enseñado un poco ejemplos de cómo es nuestro material. Ahora os voy a contar, pues, qué idea tenemos para esta OEP 2026, ¿no? Aquí hay un calendario que se ve muy claro. Nosotros hemos pensado esta OEP 2026 en base a la experiencia de las dos últimas, de este temario específico que ha venido cayendo en las dos últimas convocatorias. Y lo hemos pensado de la siguiente manera. Hasta que se publiquen las bases, ¿vale? Que aquí hemos puesto julio porque es el mes en el que se han venido publicando históricamente, pero como os decía antes, todavía no lo sabemos, ¿no? Pero basado en este calendario previsto, vamos a decirlo así, hemos pensado una primera etapa en la que todavía no han salido las bases y por tanto nos vamos a centrar en aquello en lo que tenemos más certeza de que va a ser igual, que es el temario general, lo que os explicaba, ¿no? O sea, ese temario general que ha venido siendo común a cuadro técnico y a técnico, que no ha cambiado en los últimos años, pues vamos a apostar por ese. Inglés y psicotécnicos. Esto, ¿cómo lo daríamos? Pues con todo el temario del año pasado, ¿vale? Las clases, la documentación, los test, todo. En la etapa 2, una vez que ya salieran las bases por ADIF, o sea, una vez que se publiquen en su web, pues empezaríamos lo que es el curso presencial, ¿no? O sea, el curso como tal, en el cual pues nos vamos a centrar bastante en la parte específica. ¿Por qué? Pues porque esa parte específica en los últimos años hemos visto que le han dado mucha importancia en el sentido de que han sido preguntas de mayor nivel. Son menos temas, curiosamente, pero valen bueno, o han venido valiendo lo mismo, ¿no? O os acordáis, al inicio os he puesto que son 15 preguntas de temario general, 15 preguntas de temario específico, ¿no? Pues a pesar de ser menos temas, son el mismo número de preguntas. Pues claro, eso hace que el tema se deba, o sea, pues tenga mayor peso en el examen, ¿no? Esos temas específicos. Entonces, quedaros con eso, ¿no? Hasta las bases sería como lo que hemos llamado método avanza, que sería para ir preparando de tú ese temario general, ese inglés, esos psicotécnicos, y luego ya una vez iniciemos el curso y sepamos bien qué perfiles, qué temario específico cae, pues haríamos el curso. Esto, ¿cómo se desglosa, no? O sea, tangible, qué voy a recibir, Laura? Pues bueno. Si te apuntas con nosotros en la etapa 1, en el método avanza, recibirías, como os he dicho, todo el temario general, la documentación de inglés, la documentación de psicotécnicos, con sus test, todos los test y todas las clases grabadas del año pasado para que las puedas ir estudiando, pues eso, y viendo a tu propio ritmo.
Si os recordáis cuando os he puesto la distribución de las preguntas, eran 15 inglés, 15 psicotécnico, 15 temario general, 15 temario específico. Pues bien, aquí voy a tener 45 de 60, ¿no? Por así decirlo. O sea, tengo un 75% del material del examen, ¿no? Y luego, una vez que salga esas bases, que ADIF publique sus bases, cuando empiece el curso, no vamos a dejar de lado ese temario general, esos inglés, esos psicotécnicos, obviamente no, ¿vale? Habrá clases, aunque tengáis esas clases del año pasado, pues habrá haremos clases de repaso, haremos clases que creo que además van a estar muy bien, van a ser muy útiles para resolver dudas de ese temario general. Y nosotros normalmente, el curso son unas 12 semanas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque como os he dicho, si las bases salen en julio, voy a poner aquí el calendario, si las bases salen en julio, estimamos que el examen sería en noviembre, ¿no? Pues durante 12 semanas estaremos dando una clase por semana aproximadamente, en algunas semanas puede que sean dos, es decir, unas en torno a 12 clases, ¿vale? De esas de repaso que os he dicho y del temario específico al cual le queremos dar bastante prioridad este año para que vayáis con las mejores garantías al examen. Porque ya os digo, sí, basándonos, nos hemos adaptado un poco, ¿no? A estas dos últimas convocatorias que el temario específico ha tenido bastante importancia. Luego, durante el curso también estamos disponibles, por supuesto, para desde que salen las bases hasta que es el examen, para dudas académicas pues cada profesor da unos temas, pues de los temas. Y luego también tenemos un seguimiento individualizado, ¿no? O sea, digamos, nombramos un tutor, cada alumno tiene su tutor, puede ser Carlos, puede ser Inma, puedo ser yo, y ahí pues nosotros os ayudamos con planificación de estudio, ¿verdad? O sea, desde todo lo que necesitáis, oye, no, estoy un poco perdido, no sé qué hitos ponerme, los hitos son fundamentales a la hora una buena planificación es fundamental a la hora de estudiar una oposición, pero esta más aún por el corto tiempo, ¿no? O sea, yo siempre digo, es un sacrificio muy alto, pero corto en el tiempo. Entonces hay que planificarse muy bien porque es que las semanas pasan volando y no te das cuenta. Y tienes clase, y tienes los simulacros, que lo voy a decir ahora mismo, y tienes obviamente cosas personales. Entonces, esa planificación os ayudamos y creo que es diferencial. En cuanto a simulacros, que para mí es también joya de nuestra preparación. Nosotros garantizamos al menos 5, de los cuales los dos últimos nos reservamos 2 semanillas antes del examen, ¿no? Para hacer uno la semana anterior y otro 2 semanas antes. Es decir, 3 se hacen a lo largo de estas 12 semanas y 2 se hacen al final, justo antes del examen, para ir con todo súper bien practicado y fresco, ¿no? Me dirás, pero ¿cómo vamos a hacer simulacros si no hemos dado todos los temas? Bueno, pues lo hacemos de temario parcial, no pasa nada, pero ya os estáis familiarizando, ¿vale? Ya estáis practicando esa gestión del tiempo, esos psicotécnicos, ese inglés. O sea, eso de verdad que es fundamental. Siempre, desde que mandamos el simulacro 1, que han pasado 4 semanas, 5 semanas, al principio la gente está muy tímida con hacerlos. Como, no, no, que no lo llevo bien estudiado y nosotros os animamos a que lo hagáis porque es que enfrentarte a esa hora que tienes para hacerlo es fundamental. Además, esos dos últimos que decía y las clases, tanto las clases como los dos últimos simulacros, las damos presenciales en Madrid. Al quien quiera asistir, pues bienvenido en nuestras aulas. Se retransmiten en directo y luego se genera un enlace que puedes ver desde casa todas las veces que quieras, ¿no? Es decir, brindamos la oportunidad a quien quiera venir presencial, a quien quiera verlo en directo desde casa, a quien no pueda verlo en directo y tenga que verlo al día siguiente o a la semana siguiente o quiera verlo más adelante, ¿no? O sea, tenemos todas las modalidades cubiertas, tanto en todas las clases durante el curso, desde que salen las bases, hasta incluso en esos dos últimos simulacros que también tenemos casos de alumnos que han venido de otra ciudad a hacer el simulacro. Porque ya quieren verse en la situación de montarse en un tren, ir con los temas así, con los esquemas para repasar tal y situarte en una clase con más gente. O sea, de verdad que creo que es muy útil. Los simulacros son muy, muy útiles. Entonces, bueno, ya por no... Perdona un segundo, Laura, al Sí, respecto sí. un poco de los simulacros. Ujú. Bueno, lo que ha dicho Laura, el simulacro es un examen tipo con sus preguntas, tanto teóricas como de inglés, como psicotécnico, y
recalcar que el detalle de que tú lo que tienes que hacer es ese simulacro y remitirnos la plantilla de soluciones. Y Es verdad, sí. somos nosotros quienes corregimos ese examen Correcto. y de manera individual a cada uno se le dice la nota que ha obtenido y se le hace un análisis. Sí. Hace un análisis, oye, ¿qué ha pasado con las preguntas teóricas? ¿O qué ha pasado con las preguntas de inglés? ¿O qué ha pasado con las preguntas psicotécnicas? A modo de ejemplo, si nosotros vemos que los datos estadísticos de los resultados muestran que el percentil 90 ha sacado en el psicotécnico de un 8 para arriba y tú has sacado un 6, pues aquí tienes que mejorar. Está claro que tienes que mejorar porque has fallado con respecto a la relación. Luego, hay preguntas concretas, de decir, oye, ¿cómo te has podido equivocar en esta pregunta? ¿Cómo has podido responder esta otra que claramente no lo era y esta sí? O se nota, a veces se ve también muy claro, que te has arriesgado, has respondido más preguntas y los riesgos salen mal. Los riesgos salen mal. Por eso también una cuestión importante con los simulacros es que permite, al margen de los test, que ahora os enseñaré algo de los test que se pueden ir haciendo conforme se avanza con el estudio, que ahora lo comentaré, os pondré un ejemplo, el tema de los simulacros sirve para también valorar qué resultados tengo cuando me arriesgo. Es decir, Sí. hay una máxima en los test, en exámenes y sobre todo en un examen con tan pocas preguntas tipo test, que son pocas, es que los fallos castigan muchísimo. Los fallos castigan mucho. Y sobre todo aquellos fallos en preguntas en que teóricamente el resto las puede acertar. Como sea una pregunta, hombre, si es una pregunta muy, muy compleja y el 99% de las personas lo va a fallar, pues hombre, no es tan grave como una pregunta que el resto puede acertar, porque era una pregunta básica, porque era una pregunta sencilla y tú la Porque fallas. Es decir, yo siempre distingo en los exámenes tipo test tres tipos de preguntas. La pregunta que me sé y que, oye, respondo que es la A o la B o la C, la puedo fallar, pero teóricamente me la sé. Tengo la pregunta que no tengo ni idea de lo que me están preguntando, pero la pregunta más grave de todas son las me suena. Es decir, esta pregunta, yo esto lo he visto, pero no me sé cuál, no sé cuál es la respuesta. Es decir, por eso es importante también, que eso también está en parte de lo que es la preparación, en determinados casos priorizar. Priorizar estudios para que de nada sirve querer abarcar absolutamente todo para llevarlo todo con pinzas, porque eso en un test se nota. ¿De acuerdo? Y ya que estábamos un poco con el tema, si me dejas compartir, este sí, año claro. queremos plantear el que los test durante ya la etapa 2, no la etapa 1, la etapa de curso en directo, podamos ir haciendo test fundamentalmente de la parte de temario, porque la parte de psicotécnica es complicado hacerlo online, a través de una plataforma online. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que es, he entrado como, ¿lo estáis viéndolo? Sí. Sí, bueno, pues he entrado como con el perfil que tiene Amparo, que tiene acceso a unos test de camino, y esto es lo que vería un alumno, todos los test que tiene, y por ejemplo, pues vamos a hacer un test de, no sé, de una ley, de la ley de agua. Esto te permitirá elegir cuánto quieres que te reste, cuánto resta, Un tercio del valor de la pregunta. pues le ponemos 0,33, le podemos poner el tiempo. Suelen ser test de 25 preguntas, pues lo ponemos que lo voy a hacer en 20 minutos y comienzo el test. Y pues esta es la primera pregunta, respondo, me la leo, respondo la B, siguiente, respondo la B, siguiente, respondo la D, me estoy inventando, ¿vale? Ujú. La 4, oye, pues no me la sé, la dejo en blanco. Sigo. Aquí veis que tendréis el tiempo que se tarda en hacer el test, el tiempo que te resta, ¿vale? La 5. Pues mira, la 5 tengo dudas. Pues no sé si es la B o la C. Voy a responder la B como primera opción y la C como segunda opción. La 6. Y ya me está diciendo que en la 5, veis aquí un signo de interrogación, que esa he respondido vos. ¿Vale? La 6, pues la B. La 7, la C. Vale, y sigo, bueno, podría seguir así, voy a ir saltándome, Sí. ¿vale?
¿de acuerdo? Para llegar un poco hasta el final. Esta sí que la voy a responder, por ejemplo. Claro, me va a salir suspenso, vamos. Bueno, no pasa nada, Francisco. Entendemos que ¿Vale? Está claro, esta la voy a dejar en blanco. Esta voy a responder entre la C y la D como primera opción. Esta voy a responder la B. Ah, no, perdón, no. La B no, la C. Y también la A como segunda opción. ¿Vale? Esta la voy a dejar en blanco. Esta la voy a dejar en blanco. Esta la voy a responder en tal. Esta la voy a hacer tal. Esta la voy a dejar en blanco. Y la última la voy a responder en tal. Finalizar test. Y tendré un resultado de las preguntas que he dejado en blanco, los resultados, aquellas que he respondido en duda entre dos, las que he acertado, las que he respondido solo una, las que he dejado sin respuesta, aquí sería mi nota, y en cada pregunta tendré la que respondí y cuál es la correcta. ¿De acuerdo? Y esto ya te digo, os permitirá también valorar cuando duda entre dos, cuántas preguntas de esas que dudo entre dos es o no era ninguna de las dos opciones, o era la primera opción, o era la segunda. Y estos son test que los podrás repetir las veces que quieras. Este mismo test lo puedo repetir. Además, incluso se permite que cada alumno aquí le ponga su propio comentario para guardárselo para la próxima vez que realice el test, pues tener unas notas de qué le pasó con este test y tal. ¿De acuerdo? Y esta es aplicación a la que tendréis acceso conforme vayamos haciendo test en directo de tal. Esto es al margen de los simulacros. Los simulacros sí que es para que lo hagáis en papel y en situación real de examen. sí, Y consejo, hacerlo. ¿Cuándo suele ser el examen, Laura? Por la en mañana, ¿no? noviembre. Ujú. No, pero por la mañana. Ah, perdón, sí, Por, sí, por por la eso, mañana mediodía. y por la tarde. Bueno, pues yo siempre digo hacerlo en condiciones de examen, Mm, un simulacro. sí, No se ocurra poner a hacer un simulacro con un cafelito al lado y claro. con un cigarrito y tal, que No, eso no es examen. El examen es Ni a sin las 12 café, del... sin café claro. y tal, y si me apura sin haber dormido y tal, ¿de acuerdo? Sí. Esos son los simulacros reales. Y Sí. bueno, pues ya dejo de compartir, ya, Laura, cuando Y quieras. sí, no, sí, ya, a ver, para finalizar y no alargarlo más, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Lo que, digamos, nos diferencia y nos distingue de todos los demás, ¿no? Pues no sé si queréis ir diciendo vosotros cada uno una. Francisco, ¿quieres decir tú una, por ejemplo? Bueno, pues lo que dice profesores con experiencia consolidada, la primera, son todas las convocatorias que han salido hasta la fecha. Eso Es es. verdad que esto lo iniciamos en su momento con Carlos y con Abraham, luego ya se incorporó Laura, luego se incorporó Isma, también se incorporó algún otro compañero, Carlos no está. Es Ujú. verdad también que en algunos casos concretos pues, intervienen otros compañeros que son, digamos, más especialistas en algunas materias y tal. Y sobre todo lo que ha comentado Laura mucho, la experiencia, que ya son muchos años preparando estas oposiciones, el saber también darle la importancia que antes he resaltado yo a que también la parte de inglés y la parte psicotécnica tiene una importancia para mí bárbara, y que yo creo que lo que lo pone de manifiesto sobre todo es que nos involucramos mucho. Nos involucramos Sí, mucho en las personas, al final los conocemos a todos, cada persona siempre tiene alguien a quien acudir para una duda, para una consulta, y esa, bueno, retomando un poco lo que dijo Laura al principio, una de las razones principales por la cual no acometemos las oposiciones de personal operativo, que realmente, sinceramente, las podríamos preparar perfectamente, pero no con esta estructura. Habría que hacerlo con otra estructura distinta y no es la más adecuada. Voy a decir un poco una cuestión que puede parecer a lo mejor un disparate, que es aquellos compañeros que no aprueban. Los que no aprueban, bueno, aprobar yo diría que aprueban el 99%. Aprobar. Pero no es aprobar, una cosa es aprobar y otra cosa es estar dentro del número de plazas. Pues yo diría que, no sabría qué decir qué porcentaje, pero porcentaje altísimo, 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 repite con nosotros. sí,
quiere volver a hacer el curso. Y decir, oye, ¿por qué quiere hacer el curso si no, tampoco a lo mejor le vais a ofrecer nada nuevo? Sí, nuevo, sí, test nuevos, simulacros nuevos, pero el grueso es el mismo. Pues ¿por qué? Porque quieren contar con ese apoyo. Quieren contar con ese apoyo personal que no tendrían si se lo están preparando por su cuenta. Que es verdad que tienen todo el material entregado y tal, y que podrían ellos mismos actualizárselo y tal, sí, pero prefieren repetir con nosotros. ¿Para qué? Porque salen contentos de la preparación y quieren seguir contando con ese apoyo, ese seguimiento, que eso en una oposición es fundamental. Es decir, Sí. ¿usted pasa en una oposición es que se la puede preparar uno por su cuenta? Claro que sí, ¿por qué no? Yo cojo el temario que me cuelga DIL, me lo descargo los BOE, punto. Me cojo un librito de psicotécnico, me cojo un libro yo tengo un muy buen nivel de inglés y yo me lo puedo preparar por mi cuenta. Pero es que eso no tiene absolutamente nada que ver con una preparación guiada. Guiada, apoyada y tutorizada. Es decir, eso para mí es un poco las cuestiones que nos distinguen. ¿De Bien. acuerdo? Totalmente. En mi punto de vista, también me gustaría destacar la opción o como una de nuestras fortalezas, los simulacros y clases presenciales, ¿vale? Porque también no es lo mismo hacer un curso de una preparación de oposiciones online o también tener la opción, exclusivamente online, o tener la opción de acudir presencialmente, porque también interactúas ya no solo con la parte del profesor, que siempre hace una figura como un poco más distante, sino también con otros alumnos o compañeros que están en tu misma situación, sufriendo durante esos 4 o 5 meses de curso intensivo, durmiendo menos por las noches, fastidiándose los viernes por la tarde, sábados por la mañana, sábados por la tarde, y pues eso, pudiendo, digamos, vivir juntos esta experiencia, ¿vale? Es como otra de las fortalezas, ¿no? De la presencialidad, la posibilidad de presencialidad, ¿no? En Madrid. Bueno, pero Yo quería comentar, también es verdad, perdón, un segundo. No nada, digo, no te también es preocupes. verdad a mí ocurre muchas veces, es decir, como también se retransmiten en directo y además al día siguiente voy a contar con el enlace para poder repetirla, porque es verdad también, ¿eh? No basta con verla una vez, ¿eh? Es decir, todas estas clases es necesario volverla a repetir y verla tranquilamente y tal, ¿vale? Eh, pues eso también ayuda, porque no es lo Sí, mismo que yo me conecte en directo y voy viendo las preguntas porque las dudas siempre son las mismas, ¿eh? Es decir, las dudas que yo pueda tener, las va a preguntar, el que está allí presencialmente también las va a preguntar. Entonces, al día de las dudas y tal, oye, que no me es posible ni hacerlo presencialmente ni online en directo. Bueno, pues cuando lo vaya viendo, pues si tengo dudas, pues las consulto Así como es. decía, las consulto algo que por correo que y a ya mí me está, y sorprende. punto. A ¿Vale? mí me sorprendía, Francisco, un alumno hace 2 o 3 años comentándonos que, vamos, que nos tenía como podcast, ¿no? Yendo y viniendo en el metro y en el cercanías, él iba Ah, escuchando Sí, las clases en diferido claro, siempre, y claro. entonces era su podcast favorito, ¿no? Para las mañanas o las Exacto. tardes al Si es entrar o salir que, de si es trabajar. que, si es que me parece lo más adecuado. Si es que me parece. Porque al final Porque, vas, digamos, machacando claro, esa claro, explicación, la clase, esa claro. memorización, vas trabajando un poco, digamos, con esa parte del cerebro, ¿no? A base de, Sí. de machacar en repetidas ocasiones. Así es. yo lo que quería también enfatizar y al hilo de la tutorización que ha comentado Francisco es realmente en qué consiste esa tutorización, porque nosotros al final, tanto Carlos como Laura como yo, tenemos un número de alumnos que tutorizamos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos con ellos? Pues lo primero, ver de qué punto parten, ver si han sido antiguos alumnos, si no, ver si están trabajando, si no están trabajando, porque obviamente la disponibilidad en cuanto a horas o la situación familiar, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene la misma. Entonces, analizamos eso y les ayudamos, ¿no? En los casos que lo necesitan a prepararse una planificación que sea realista, porque eso creo que también es muy importante, el fijarte metas realistas. Tú no puedes fijarte que en una semana te vas a estudiar 8 temas, porque nunca te los vas a estudiar y entonces eso te frustra. Entonces es muy importante tener a alguien que te diga, mira, este tema es más complicado que el otro, vas a necesitar más días y ayudarte un poco a organizar el estudio.
¿En qué radica eso también? Pues a la hora de corregir tu simulacro, tú ya conoces a tus alumnos y sabes en qué flaquea uno, en qué es fuerte el otro, en qué le tienes que potenciar, en qué no le puedes decir que se relaje, pero en qué puede estar más tranquilo, o incluso cuando alguien está agobiado, pues oye, también le ayuda un poco de manera personal, ¿no? A tranquilizar esos nervios y a calmarlos, porque al final todos hemos estado ahí y sabemos cómo se pasa, ¿no? Entonces creo que eso es un valor que añadimos pues bastante importante. Y no solo de cara al examen, sino también después, que comentaba Laura antes, que ayudamos en la preparación de las entrevistas, con todos los trámites administrativos. O sea, yo creo que eso es un valor, vamos, súper importante, el tener a alguien ahí que te va a acompañar durante todo el proceso, incluso cuando ya estás dentro, que igual tienes todavía algo que preguntarle. Y yo creo que ahí es donde Es- nosotros tenemos uno de los, perdón, de los puntos más fuertes. Pues sí, totalmente de acuerdo, la verdad, con todos. Lo he dicho antes, la planificación es fundamental, ser constante y tener una planificación y una preparación adecuada es fundamental. También lo he dicho, son 265 las personas que ya son, bueno, ya son nuestros compañeros en ADIF, que se han preparado con nosotros. Queremos seguir subiendo ese número, ya vamos cambiando los 300. Y nada, animarte a que si estás en duda, pues eso, que lo intentes, animarte a que lo intentes. Así que bueno, muchas gracias. Lo dicho, para cualquier duda o aclaración, aquí también tenéis el teléfono de Francisco, también tenéis el acceso a la sesión introductoria del año pasado y muchas gracias por este tiempo. Bueno, simplemente, bueno, este vídeo ya lo vais a ver colgado en la web de ADIF y que tenemos de las posiciones técnicoferroviario.com, y también tendréis acceso tanto a este vídeo de presentación como al vídeo de la clase de presentación del curso pasado, que es ya el que he comentado antes, que lo siento, son 4 horas y pico, ¿de acuerdo? Pero ahí ya sí que se da respuesta absolutamente a todas las particularidades de cada perfil, del número de presentados, la estadística, de personas, de plazas, de nota de corte necesaria. Es decir, cada uno ya ahí puede ver su caso concreto con más detalle. Pero yo creo que esta clase ha servido para dar una idea general, una visión general de esta planificación del curso este. Y bueno, pues con esto lo damos por finalizada y esperamos que el que lo vea este vídeo, porque yo creo que ha sido lo suficientemente aclaratorio como para tener una idea muy, muy aproximada de qué son estas oposiciones y también de cómo lo planificamos y cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues perfecto. Gracias a todos y bueno, pues con esto finalizamos. Hasta luego. Hasta luego. Luego.